Bueno, pues Isabel nos ha hablado de una manera muy concentrada de cosas muy importantes. Entre nosotros queda pendiente una reunión que tenemos que hablar de muchas cosas. Sí. Porque, bueno, antes Araceli, antes de dar paso al debate, hablaba de los proyectos bibliotecarios en los que ella está involucrada como evaluadora, que son los que se presentan a la convocatoria abierta y permanente, pero dentro de la Agencia Española de Cooperación y dentro de la cooperación universitaria y científica hay un programa de cooperación interuniversitaria donde también hay proyectos bibliotecarios. Si hiciéramos la presentación que ha hecho ella, sería la presencia de las bibliotecas aún más escasa, teniendo en cuenta que las bibliotecas universitarias en este país son potentes, han recorrido muchísimo camino y tienen mucho que aportar. Y quería ya, por resumir, se ha hablado de todos los tipos de bibliotecas, incluso las escolares han salido por ahí en algún momento nombradas. Yo siempre he pensado que es reaccionario el hecho de separar las bibliotecas creando barreras entre ellas, como que las nacionales están en un mundo y las... Bueno, se ha creado una pirámide de valor en la que están en la cúspide las bibliotecarias ahora, perdón, las universitarias, ya no las nacionales, y luego descendemos hasta esas pobres bibliotecas escolares que en España prácticamente ni existen. Y yo creo que eso es reaccionario, que entre todas las bibliotecas hay una misión común, que es dar un servicio público, y si alguien necesita algo, da igual que tenga 5 años, que 95 tendrá que ir a la biblioteca que le puede prestar servicio porque preste servicio público. Y ya yo me callo, me doy mi minuto cero y es vuestro turno. No tenemos mucho tiempo, pero hay un espacio para... No sé si hay un micrófono... Sí, hay 2 micrófonos en la sala. Vale, pues pedid la palabra porque el micrófono ayudará a que se os oiga en el ciberespacio. Si os podéis presentar, por favor, así... Hola, buenos días. Yo soy Rosa Toril, del CNEAM, Centro Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y quería preguntar a Isabel cómo, porque dais mucho soporte, pero ¿cómo se financia esto? ¿De dónde sale el dinero? Esto funciona, ¿no? ¿Me escucháis? Sí. Bueno, IFOL busca financiación para todos sus proyectos. O sea, esto es una organización sin ánimo de lucro. O sea, no se cobra por los servicios que se realizan a los países con los que coopera. Entonces, ahora mismo se ha ido diversificando lo que son las fuentes de financiación. Te puedo comentar que ahora mismo hay proyectos, dentro de todos estos 6 programas que os he comentado, hay proyectos que están financiados por la UNESCO, hay otros proyectos que están financiados por la Comisión Europea, hay varias fundaciones norteamericanas que también dan dinero. En Estados Unidos, esto también es una cosa que había comentado Javier al principio, las bibliotecas y también las fundaciones están particularmente sensibilizadas con este tema. Yo diría que incluso más que en Europa. Entonces hay una serie de fundaciones, desde la Rockefeller a la Ford, a la MacArthur, que dan dinero para este tipo de proyectos. O sea que es un poco, digamos, estresante porque siempre hay que estar buscando dinero, financiación, pero es así. O sea que no recibe dinero, no gana dinero con los servicios que se ofrecen a estos países. No, el CSIC no tiene absolutamente nada que ver. Yo estoy aquí hoy para hablar como IFOL, no como CSIC. ¿Queréis comentar alguna otra cosa? Porque si no, hay un momento para comentar, que es el café, en el que podemos comentar sin micrófonos. No nos van a seguir en el espacio exterior, pero entre nosotros podemos hablar de lo divino y de lo humano. Pues muchas gracias. Hay una mano. Hola, buenos días. Yo quería, me presento primero, soy la presidenta de una fundación cultural en un país en desarrollo, en Bolivia, en un pueblecito de la Amazonía.
y allí lo que hemos creado es una biblioteca. Entonces, la que me gustaría saber es, parece que hay posibilidades de formación a bibliotecarios y lo primero que hay que ver es si esa posibilidad es para personas que tienen un índice de formación extremadamente bajo, porque ni siquiera son bachilleres allá, pero ni siquiera serían bachilleres acá. Y si esta formación se puede llevar a través de Internet, porque en la biblioteca nuestra sí tenemos Internet, aunque cuesta mucho, pero damos servicio a todo el pueblo. Entonces quería saber si la formación a la que se puede acceder podría ser a través de Internet. Imagino que es para mí la pregunta, ¿no? Sí. Para ti, y creo que también se ha hablado de formación Araceli. Bueno, pues te contesto yo entonces. Primero, vamos a ver, depende de los proyectos que se soliciten. Si la organización, el proyecto que solicita incluye tareas de formación, se imparte. Muchas veces colaboran incluso profesores de universidades, o sea que suelen ser ONGs con universidades y la universidad es la que lleva la parte de docencia. Pero no solamente es este tipo de ayudas para la formación. No sé si hay alguien aquí del Ministerio de Cultura, pero el Ministerio de Cultura español también da cursos y ha dado muchos cursos de formación a bibliotecarios en América Latina sobre todo. De hecho, aprovechan normalmente los centros culturales de la ECI. La ECI tiene centros culturales por muchos países de América Latina y esos centros culturales tienen bibliotecas y se hacen bastantes cursos de formación bibliotecaria. Luego hay otra organización que es CERLALC, que organiza muchos cursos de formación bibliotecaria financiados pues en parte por la ECI, por otros financiadores, y también suelen colaborar CERLALC, que es el Centro del Libro en América Latina, resumiendo un poco porque es un nombre muy largo, y colaboran normalmente con universidades. Algunos de los cursos del Ministerio, de hecho, eran en soporte electrónico, o sea, eran por Internet. O sea que eso, hay bastantes cursos. Lo que pasa es que lo que yo creo es que la comunicación es difícil. Se hacen muchas acciones, pero la comunicación no llega bien y, claro, se producen muchas pérdidas de posibilidades, pero sí que hay. En el Ministerio de Cultura, pregunta por ahí, luego la ECI colabora con sus centros para que se den esas clases y las universidades colaboran con muchos. Yo lo que te puedo comentar por la parte de IFOL, si habéis visto la geografía, ¿no?, de esta organización, la gran región que falta es Latinoamérica. ¿Por qué ha sido así? Bueno, pues porque ya os he comentado que esto empezó con un interés en Europa del Este, Central, Unión Soviética, por el motivo que os he comentado, y después las sucesivas oleadas de expansión geográfica que han ocurrido, cómo han funcionado. O sea, ha sido no tanto que IFOL va a los países buscando un consorcio con el que colaborar, sino es más bien el contrario, que un consorcio ya medio establecido a nivel local en un país en transición o en desarrollo se pone en contacto con IFOL porque tiene interés en poder colaborar, en formar parte de la red y demás. Os puedo comentar que en Latinoamérica han empezado a realizarse los primeros contactos preliminares y es obvio que la próxima gran expansión geográfica sea a Latinoamérica. Por lo que me estás comentando de formación, este último programa que no he podido explicar bien, que es el de desarrollo de proyectos con bibliotecas públicas, y que ahora va a haber hay un call, ¿no?, para que las bibliotecas manden propuestas, es el único programa de IFOL en el que las propuestas también las pueden mandar bibliotecas de países que no forman parte de la red. O sea que perfectamente tu biblioteca podría mandar una propuesta. Ahí te he puesto las fechas y si quieres también podemos hablar posteriormente. Y se podría desarrollar una propuesta en la que se propone, entre las actividades
que se vayan a realizar formación. Eso podría ser una posibilidad. Después, otra cosa que os comento como recursos formativos, todos los programas de la Fundación desarrollan todo tipo de herramientas, manuales, guías, estudios y demás, cuyo objetivo es formar a los bibliotecarios de estos países en diversas cuestiones para que se pongan al día. Todos estos recursos, herramientas y demás que encontráis en la web se pueden descargar gratuitamente. O sea, no es una formación in situ, pero ya son cosas muy interesantes porque se han creado pensando en los bibliotecarios de estos países. Entonces, quizás una cosa que también podría ser interesante que mirar. Hola, buenos días. Soy Virginia Ortiz Repiso del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Carlos III. Bueno, me ha parecido muy interesante todas vuestras ponencias y yo quería añadir, que seguro que lo tenéis en mente, un granito de arena más al asunto de la formación, porque existen, igual que vosotros estáis dando acceso a los repositorios abiertos, a Open Access, a toda esa magnífica labor que hacéis para la contratación de revistas, también hay un arsenal muy importante en información que no se está utilizando y son los repositorios educativos, en los que además nosotros como bibliotecarios, yo tengo experiencias también en educación en países de Latinoamérica y en África, podríamos realizar cursos, ¿no? Lo que se llama el OCW, sí, que además es un movimiento internacional en el que participan muchísimas bibliotecas. Nosotros desde la biblioteca, no desde el departamento, muchos profesores aportan cursos de todas las áreas temáticas, pero que también podría ser un buen proyecto plantearnos entre todos, dependiendo de los diferentes países a los que vayan dirigidos, hacer programas ad hoc, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con la compañera boliviana que ha hablado. Yo vengo ahora de Angola y el problema fundamental que yo me he encontrado es el nivel tan escasísimo de educación, ¿no? Podría decir que saben leer y escribir, pero poco más, ¿no? Y estarán técnicos de las bibliotecas nacionales. Entonces, a mí aquello se me hacía una montaña, es decir, cómo salir adelante. Además, íbamos con un programa, con un proyecto de la ECID, ¿no?, pedido directamente por la Biblioteca Nacional de Angola, cómo poder que eso funcione, ¿no?, sabiendo además que se está prestando apoyo económico y apoyo educativo a un país muy rico en el que las diferencias entre la población son absolutamente impresionantes, ¿no? Entonces, es algo que a mí también me ha servido un poco para, desde un punto de vista más de honestidad y de ética, ¿no?, es decir, ¿qué podemos realmente hacer para ayudar, ¿no? Sí. Nada. No, bueno, el comentario que hacía, ¿no?, el programa de acceso abierto en IFOL se creó relativamente hace poco tiempo y realmente en cuestión de 3 años se ha convertido en uno de los programas punteros, precisamente por la importancia que tiene el acceso abierto a la información en todos estos países. Ahora mismo os puedo comentar que como resultado, ¿no?, de este programa, hay muchos de estos países que se han animado, bibliotecas, a crear sus propios repositorios institucionales, lo que es ya un gran logro en estos países. Hay ya casi 3.000 repositorios, me parece, que bueno, que está muy bien para bibliotecas e instituciones que ni siquiera habían pensado en la posibilidad de tener algo. Y también muchísimas revistas de acceso abierto. En el fondo, lo que tú dices, en estos países, al final, un gran escollo o impedimento inicial es el bajo nivel formativo que tienen muchos bibliotecarios, en principio, porque hay muchos que ni siquiera son bibliotecarios. Y tienes que empezar a trabajar en cosas, digamos, que es como la última milla de la biblioteconomía, que es todo el tema de la información digital, con gente que a lo mejor no tiene ni siquiera el conocimiento básico de lo que es la biblioteconomía. Y hay que hacer un salto, un esfuerzo mental incluso importante. Yo te puedo comentar que el tema este de algunas iniciativas de repositorios de recursos educativos se están difundiendo muchísimo a través de la web. Si quieres podemos hablar más tarde, te lo enseño, porque precisamente esto es una cosa que piden mucho estos países, sobre todo los países de la red que se encuentran más abajo en su escala tanto socioeconómica, o sea que tienen recursos de licencias muy pocos y ven el acceso abierto como una alternativa viable y buena. Pero sí, la formación es un problema.
Hay otra palabra allí. A mí me van a perdonar, pero yo les dejo con la palabra, pues me voy a la Carlos III, que a pesar de lo que dice Maribillo, voy por superficie, ¿no? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Sí, buenos días. Mi nombre es Omar Sojo. Representamos a lo que es la empresa Programa Integral de... A ver, ¿me pongo de pie mejor o...? Sí. Bien, representamos lo que es la empresa Programa Integral de Lectura. Estamos aquí en Madrid. Y nosotros trabajamos mucho con bibliotecas a niveles de colegios, de universidades, y me gustaría saber lo que comentaba la compañera anteriormente de la formación de Latinoamérica. Yo personalmente he viajado 2 veces a Colombia. Sé que comprarse un libro en Colombia es como un regalo de Reyes, porque es muy complicado acceder a la educación en lo que es allí en Sudamérica. Me gustaría saber si el nivel de lo que es el usuario, la persona que asiste a una biblioteca, ha bajado a nivel de lo que es la comprensión lectora, ¿o pensáis que sigue habiendo el mismo volumen de gente asistiendo a una biblioteca que va a consultar un libro? ¿O pensáis que todo eso tiene que ver que la gente no comprenda o no retenga la información a la hora de leer y se desmotive y no vaya? ¿Quién responde? ¿Yo? ¿Es para mí? Bueno, puedo empezar yo a comentar. Bueno, es que en iFall problemáticas de ese tipo, o sea, existen, ¿no? Porque te las puedes encontrar en todas las bibliotecas. Lo que ocurre es que, como os he comentado, ¿no? En estos consorcios locales de bibliotecas hay un mix de tipologías de bibliotecas. Tienes bibliotecas de todo tipo. Normalmente las bibliotecas científicas, académicas, de investigación, las bibliotecas de las universidades, obviamente, incluso los propios bibliotecarios tienen un nivel de formación más elevado. Después te encuentras bibliotecas populares, públicas, de otro tipo, que también forman parte del consorcio, que empiezan con un nivel más bajo, pero precisamente por el hecho de estar en el consorcio, las bibliotecas que, digamos, están más avanzadas en términos de alfabetización van tirando de ellas. Entonces, precisamente por eso, la estrategia o el modelo este consorcial hemos visto que tiene muy buenos resultados, ¿no? Porque pones juntos a colaborar bibliotecas de muy diverso tipo, un poco lo que comentaba Javier, no hay que hacer distinciones, y las que están más preparadas, las que van modernizándose más, las que van abriéndose más a la alfabetización tecnológica, van formando a las propias bibliotecas del mismo consorcio que se encuentran en un nivel más bajo. O sea que la formación no ocurre únicamente de iFall al consorcio, sino que también dentro del propio consorcio se organizan para atajar este tipo de problemáticas. No sé, mis compañeros si trabajan con más... exclusivamente con este tipo de bibliotecas que comentas. Bueno, pues yo creo que un poco te interesan los hábitos de lectura en Latinoamérica. Bueno, en Latinoamérica es muy grande, cada país un poco tiene sus características y no se puede poner como un bloque común, ¿eh? Pero los hábitos de lectura, tú comentabas de Colombia. Colombia ha cambiado muchísimo. Colombia, sobre todo en Medellín, se llevan a cabo unas campañas de promoción de la lectura absolutamente imaginativas, extraordinarias. Allí los niños, cuando nacen, les regalan una canastilla de libros. O sea, están muy concienciados. Medellín es, yo creo, de las que más avanzadas están en este tipo de cuestiones. Entonces, la lectura, para cuando ellos hacen una campaña de animación a la lectura, por ejemplo, se fijan muchísimo en lo que hacemos los españoles, pero muchísimo, incluso en sus legislaciones. Yo estoy en el Comité de América Latina y el Caribe y allí yo he visto presentar propuestas de ley, preparaciones de la ley de la lectura, el libro, o sea, que son muy similares a las nuestras, y la preocupación por los hábitos de lectura de la población están en todos, ¿no? ¿A qué nivel se lee de verdad? Pues es muy difícil saberlo. Los índices de lectura son mucho más bajos que en España, que también tenemos unos hábitos bastante bajos. Son bajos, pero es que la población también tiene otras circunstancias. Yo creo que no se puede pretender que los países tengan unos resultados, unos índices iguales que países totalmente diferentes y totalmente alejados. O sea, los índices son más bajos, pero les preocupa muchísimo. Desde la población más joven, desde los niños. En las bibliotecas, los latinoamericanos son absolutamente imaginativos, creativos, activos. Tienen proyectos de animación a la lectura que son increíbles. O
O sea, en Perú, por ejemplo, una compañera de mi comité lleva a cabo un proyecto que ya se llevó, porque además lo replican muy bien de un país a otro. Tiene un proyecto que es el casero del libro, que se van con carritos a los mercados y hacen que los de los puestos del mercado lean porque les prestan el libro, luego lo recogen. Otra amiga mía, que era argentina, con su propio dinero, porque podía hacerlo, tenía como una especie de remolque que enganchaba a su coche y se iba para promocionar la lectura a las fiestas de los pueblos. O sea, el hábito de lectura lo están llevando con unas soluciones muy imaginativas, pero resultados reales es muy difícil y siempre van a ser más bajos que aquí. De todos modos, a nivel ya más institucional, la Universidad Autónoma de México tiene ahí un agente que también es de mi comité, que lleva trabajando en animación a la lectura muchos años. Entonces, pero claro, es de México, pero claro, la realidad es difícil. La gente, además hay otro tema, en América Latina hay muchas lenguas indígenas, hay muchísimas, o sea, la realidad es compleja. La naturaleza tampoco es como aquí, o sea, hay lugares que son muy inaccesibles, o sea, son realidades tan diferentes. El hábito lector es más bajo, la población es más pobre, pero tienen una gran cultura que muchas veces los libros a los que pueden acceder no se relacionan con sus culturas propias. Y no sigo porque me han sacado un 0 así de grande que lo veo como una tarjeta roja directa. No sé si te he servido un poco. Es comentarte. No lo englobamos tanto como lo que es la educación allí, sino lo englobamos más que si... ¿No es como la educación, perdón? Que no me enfocaba tanto lo que es la parte de la educación allí, sino lo que repercute lo que es la comprensión lectora, que la gente no le anime a leer, sino no que, por ejemplo, allí sea mejor que aquí. Porque nosotros aquí trabajamos con mucha gente de allí y pues, vemos que hay gente pues, que quiere mejorar. O sea, todo lo que me comentas de que hay gente que es muy imaginativa, que le gusta pues, mejorarse a sí mismo, todo eso lo vemos nosotros. Pero yo me enfocaba más a la parte de la comprensión, de que mucha gente se desmotiva a la hora de leer porque no lo entiende. Pero no tanto de allí, sino como aquí. Eso está pasando, que los chicos se relacionan con un lenguaje tan básico que muchas veces pensamos, pero ¿sabrá leer y asimilar? Eso yo no tengo datos, pero imagino que es un mal que está bastante extendido. La gente se entera, o sea, realmente no hay tantas diferencias. Ellos normalmente se enteran muy bien, saben muy bien, tienen muy claros los objetivos. Lo que no tienen es oportunidades, pero vamos. Yo lo que sí quería decir de Iberoamérica, la verdad es que no tengo ni idea, cada uno se tiene que especializar y a mí por pasión y por estudio me ha correspondido África. Yo no sé si los medios... Estáis hablando todo sobre los medios y los medios son muy importantes. Los medios no son el fin, que es otra cosa de lo que hablábamos. Yo no sé si en Iberoamérica la comprensión lectora es buena, es mala. En África, acaba de hablar de Angola, ciertamente la educación y todo el sistema educativo es muy lamentable en la mayoría de los países. Lo que sí sé es que los alumnos que llegan aquí, su capacidad investigadora es muchísimo mayor que la de nuestros alumnos. Es decir, la voluntad, el entusiasmo con que ellos emprenden los estudios, sabiendo que 1 de cada 100 o 2 de cada 100 tienen esa oportunidad, desde luego cuando la agarran, la oportunidad de estudiar y de investigar son muchísimo mejores que los nuestros y lo hacen con mucho mayor tesón, constancia y con mayor fruto. Muchas gracias. Tenemos que dejarlo aquí porque andamos con el tiempo un poquito mal. Disculpadnos, no queremos matar vuestras intervenciones, pero yo creo que ahora en el café, en el desayuno, podéis reponer y al mismo tiempo seguir conversando. Vamos a tener que reducir el tiempo del desayuno. Ya os lo comunicamos ahí directamente en persona. No vamos a poder tener media hora. Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros.